Muy buenas. En el siguiente vídeo vamos a explicar el funcionamiento de las consultas de grupo, ¿vale? Para que sea sencillo vamos a hacer un previo y entenderemos cómo solucionamos a un pequeño problema que nos dan las consultas de selección básica que hemos visto hasta ahora y cómo lo solucionamos con los grupos. Entonces, fijaros, mirad. Tengo aquí en pantalla una consulta que he hecho a la tabla EMP. Quiero que apreciemos que tenemos empleados, Cerezo, Arroyo, Sala, que tienen un oficio, director, vendedor, vendedor, vendedor. Tenemos una serie de empleados. Vale, si yo os dijera que esta consulta, si hiciéramos un select count from emp, es decir, cuéntame cuántos empleados hay, si yo ejecutara, fijaros que me diría que hay 12. ¿Vale? Vuelvo otra vez y recordamos que nosotros tenemos 12 empleados en nuestra tabla MP. Vale. Resulta que también os digo que si yo hiciera AVG salario, lo que haría sería, AVG es una función que me permite calcular la media. En este caso, como le estoy indicando campo salario, me va a devolver la media salarial de todos los empleados. Es decir, que lo que va a hacer va a ser sumar los salarios de todos los empleados, todos estos salarios los va a sumar y los va a dividir entre 12, que era el número de empleados, y nos dará un resultado. Ejecutamos y nos da 198.000. Vemos que esa, pues, o intuimos que esa es la media. Vale. Volvemos a la consulta anterior, select asterisco from emp. Imaginar que nos solicitan mostrar la media salarial, pero no de todos los empleados. Lo que quieren es que mostremos en pantalla la media salarial de los directores, la media salarial de los vendedores, la media salarial de los empleados, la media salarial de los analistas y del bombero que tenemos aquí. Si les gustaría mostrar en pantalla, o que mostramos en pantalla, la media salarial por oficio. Nosotros, con lo que sabemos hasta ahora, con lo que hemos aprendido hasta ahora con las consultas de selección básicas, tendríamos que dar una solución a la petición que nos están haciendo, creando una consulta por cada diferente oficio. Es decir, tendríamos que hacer para entenderlo, deberíamos hacer un select AVG salario from emp y deberíamos decir condición que el oficio sea igual bueno, empezamos por el primero que tenemos aquí, director, a director, ejecutar, hacer un copiar pegar de esta consulta y cambiar la condición y poner where oficio igual a analista, where oficio igual a bombero, where oficio igual a empleado. Es decir, que con lo que sabemos hasta ahora tendríamos que dar la solución a la propuesta creando una consulta por cada diferente oficio. Es decir, que total nos saldrían 4 o 5 consultas. ¿Cómo haríamos esto nosotros con los grupos? Para poder realizarlo en una sola consulta y dar una solución un poco más óptima. Fijaros, si nosotros hacemos lo siguiente, si yo llego y le digo select AVG salario from emp y le digo aquí group by oficio, lo primero que hace es leer esta cláusula. Dice group by oficio. Va a crear grupitos con los diferentes oficios. Por entenderlo un poquito, me creará un grupo con los directores, me creará otro grupo con los vendedores, en otro grupo meterá a los analistas y en otro grupo meterá al bombero. Y todo aquello que yo le pida en la instrucción select no lo hará del conjunto total de registros. Por ejemplo, antes hemos hecho un select AVG salario from emp y que ha hecho calcularnos la media salarial del conjunto de todos los empleados. Como yo he agrupado por oficio, ¿el qué va a hacer? Todo aquello que le pida en la instrucción select me lo va a dar de cada uno de los grupos que ha hecho en la caché. Es decir, me va a dar la media salarial de los directores, de los vendedores, de los empleados, del bombero. ¿Por qué? Porque ha creado un grupito con cada diferente oficio y ahí ha metido todos los datos de los empleados que tengan el mismo oficio. Es decir, que por entenderlo, me ha creado un grupito donde ha metido a estos 4 vendedores, otro grupito donde ha metido a los 2 analistas, otro grupito donde ha metido al director, otro donde ha metido a los 4 empleados que tenemos y otro grupo donde ha metido al bombero. Y luego aquello que yo le estoy pidiendo en la select, ¿qué es lo que hace? Me lo da del conjunto o de cada uno de los grupos que ha generado. Vamos a comprobar que es cierto. Si yo ejecuto la consulta, fijaos cómo me dice 182, 134, 390, 318, 12.345. Para ver que es cierto, además de mostrar la media salarial, si os parece, vamos a decirle que nos muestre también el oficio y lo veremos mucho más claro. Le digo, seleccióname el oficio y la media salarial de los empleados, group by oficio. Vuelvo a ejecutar
Mirad cómo dice que la media de los vendedores es esta, de los empleados 134, de los analistas 390, del director 318, del bombero 12.345. Así que repasamos. Lo primero es que me agrupa, es decir, me crea un pequeño grupo donde mete a todos los vendedores, a todos los empleados, a todos los analistas, a todos los directores, a todos los bomberos, y luego todo aquello que le pida en la select me lo da de cada uno de los grupitos que ha hecho. Para seguir entendiéndolo, si analizamos un poco con la explicación que estoy haciendo, si yo pusiera un select count asterisco, hemos visto que antes el count lo que hacía era contar. Le hemos puesto un count sin grupos, es decir, que antes hemos hecho un select count from emp y me ha dado 12. Sí, porque no había grupos, me ha dicho que hay en total 12 empleados. Si ahora le estoy diciendo que me cuente, pero ha hecho grupos, ¿qué es lo que me dirá? Pues que hay 2 analistas, 4 vendedores, 4 empleados, un bombero, un director. Fijaros, como es cierto que ejecuto y me dice, oye, que hay 4 vendedores, 4 empleados, 2 analistas, un director, un bombero. Importante, repetimos, que si nosotros queremos realizar una consulta con grupos, todo aquello que yo le pida en la select, él me lo va a hacer de cada uno de los grupos que ha hecho. Luego también tenemos una cláusula llamada having, que sería el equivalente a un where cuando estamos trabajando con los grupos. Por ejemplo, si yo le quisiera decir, por entenderlo, como un where, pero que afecta solo a los grupos, si yo le dijera que me muestre todos aquellos oficios, o todos aquellos oficios en los que la media salarial, muéstrame el oficio, la media salarial, pero para aquellos, para aquellos oficios en los que hay más de 2 empleados trabajando, ¿vale? La realizo mejor, es muéstrame en pantalla el oficio y la media salarial de aquellos oficios donde haya más de 2 trabajadores, es decir, 2 empleados que tengan, más de 2 empleados que tengan el mismo oficio. Fijaros que esto sería como un where, pero en este caso le estoy diciendo que la condición es un filtro que se aplica sobre los grupos ya creados. Quiero que sea having count mayor que 2. Es decir, solamente me mostrará al empleado y al vendedor. Fijaros que ejecutamos. Ay, perdón, que tenía señalado. Nada más que me da 2 registros. Entonces sería como un where, es decir, que permite hacer filtros, pero sobre los grupos que ya están hechos. En esta unidad pues vais a ver que tenéis toda la teoría que hemos estado aquí comentando y una serie de prácticas dentro o de ejercicios dentro del laboratorio para que podáis repasarlo.